Buenas. Buenas, 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 buenas. Bienvenidos al día 97. 97, donde vamos a estar hablando de Segunda de Samuel 8, 9, 10, 11 y 12. Así que ayer leímos 10 capítulos, hoy leemos 5 capítulos. Así que como quien dice, no se pueden quejar, muchachos. No se pueden quejar. Así que bienvenidos a todos. Déjenme les dejo ver un poquito la pantalla que yo tengo. Listo. Entonces hoy tenemos 5 capítulos. Hola, venga, los voy saludando por aquí. Déjenme pongo esto por acá. Listo. Hola Gaby, hola Isil, bienvenidas. Esa frente, esa frente llena de conocimiento en primer plano. Ayer estuvo brutal, hay que repetir. Sí, ayer estuvo brutal. Fue hora y media de puro contenido. Contenido del bueno. Hola Alison, bienvenida. ¿Cómo vas? ¿Cómo van las cosas? ¿Ya vieron el video de hoy o no? ¿Si lo vieron? ¿No lo vieron? Si no lo han visto, vaya en este momento a verlo y vuelve. Hágase ese favor. Contenido puro y duro, sí, claro, pues el contenido, ¿cómo así? ¿Qué otra cosa? No, vaya a ver el video, Gaby. Empezamos en 2 minuticos. Esto. Primera de Reyes el 26. Ok. Ahí vamos viendo. El que acabo de subir. El video que acabo de subir. El video que acabo de subir. ¡Qué bendición! Y sí, muchas gracias. Gracias por esos 10 conos de helado. Muchas gracias. Aquí en TikTok y en Insta. TikTok e Instagram. TikTok e Instagram. Listo. Entonces, antes de comenzar, como siempre, vamos a orar, muchachos. Vamos a orar, muchachos. Padre, gracias, gracias Espíritu Santo, gracias Jesús, gracias Padre por unirnos en este momento. Te entregamos, Señor, nuestras cargas, te entregamos este momento del día que hemos dedicado explícitamente para compartirlo contigo, Señor. Que esta nuestra cita diaria, Padre, que sea, Señor, para gloria y honra tuya. Te pedimos que seas tú, Señor, quien tome el control de nuestra vida, quien tome el control de nuestro caminar. Te bendecimos, te honramos y te damos gracias, que es lo que vamos a leer, Señor, entre como una flecha en nuestro corazón y que cada palabra que recibamos, cada revelación, cada palabra de aliento, cada testimonio que estamos a punto de leer, Señor, sea como un ladrillo más que se suma, Señor, para construir esa casa en nuestro corazón, para poder, Señor, albergarte en ella. Te damos gracias y te bendecimos en nombre de Jesús. Amén y amén. Listo, listo, listo. Entonces, Segunda de Samuel, capítulo 8. Uy, Karen y Harold saludaron al mismo tiempo. Bienvenidos, Sara, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Hola, Celi. Hola, Avi. Bienvenidos a todos. Listo, empecemos. Segunda de Samuel, capítulo 8. Dice, uy, espérenme, le bajo un poquito el brillo a esto. Ahí. Uy, muy bajito ahora. Ya, listo. Victorias militares de David. Hola David, no, acabamos de empezar, no llegaste tarde.
Después David derrotó y sometió a los filisteos. Después David derrotó y sometió a los filisteos al conquistar Gat, su ciudad más grande. David también conquistó la tierra de Moab. Hola Eliana. Bendiciones, bienvenida, buenas tardes. Hizo que la gente se acostara en el suelo en una fila y con una soga los midió y los separó por grupos. Ejecutó 2 grupos por cada grupo que dejó con vida. Los moabitas, a quienes se les perdonó la vida, se convirtieron en súbditos de David y tuvieron que pagarle tributo. David también destruyó las fuerzas de Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, cuando Hadad-Ezer marchó para fortalecer su control a lo largo del río Éufrates. Esperen un segundo. Ya. David capturó 1000 carros de guerra, 7000 conductores de carros de guerra y 20.000 soldados de infantería. Les lició los caballos de Tiro, excepto los necesarios para 100 carros de guerra. Cuando los arameos de Damasco llegaron para ayudar al rey Hadad-Ezer, David mató a 22.000 de ellos. Luego puso varias guarniciones militares en Damasco, la capital aramea, y los arameos se convirtieron en súbditos de David y le pagaban tributo. Así que el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. David llevó a Jerusalén los escudos de oro de los oficiales de Hadad-Ezer, junto con una gran cantidad de bronce de la ciudad de Teba y Berotaí que pertenecían a Hadad-Ezer. Cuando Toi, rey de Hamat, se enteró de que David había destruido a todo el ejército de Hadad-Ezer, envió a su hijo Joram para felicitar al rey David por su exitosa campaña. Hadad-Ezer y Toi habían sido enemigos con frecuencia y estaban en guerra. Joram le obsequió a David muchos regalos de plata, de oro y de bronce. El rey David dedicó todos estos regalos al Señor, y así como lo hizo con la plata y el oro de las demás naciones que había derrotado, de Edom, de Moab, de Amón, de Filistea, de Amelec y de Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. A raíz de esto, David se volvió muy famoso. Después de su regreso, aniquiló a 18.000 edomitas en el valle de Sal. Puso guarniciones militares por todo Edom y los edomitas se convirtieron en súbditos de David. Es más, el Señor le daba la victoria a David por donde quiera que iba. De modo que David reinó sobre todo Israel e hizo lo que era justo y correcto para su pueblo. Hola Dayana, bienvenida y gracias por esos 11 conos de helado y por ayudarme a lograr el objetivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Joab, hijo de Sarbia, era el comandante del ejército. Josafat, hijo de Ahilut, era el historiador del reino. Sadoc, hijo de Ahitob, y Amelec, hijo de Abiatar, eran los sacerdotes. Seraías era el secretario de la corte. Benaía, hijo de Joiada, era el capitán de la guardia personal del rey, y los hijos de David servían como líderes sacerdotales. Pido perdón si no sé decir los nombres, pero es que, pues, poco comunes. Muy poco comunes, he de decir. Nuevamente, dese cuenta, algo que se repite, o que se repitió mucho en el capítulo 8, y es, el Señor hacía que David, lo que estábamos acá está, el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba, aquí y acá, el Señor le daba la victoria a David a donde quiera que iba. Cierto día, David preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Entonces mandó a llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú, Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Enseguida el rey le preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó, sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está?, preguntó el rey. En Lo Debar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset, era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se posó hasta el suelo con profundo respeto. David dijo, saludos Mefiboset. Mefiboset respondió, yo soy su siervo. No tengas miedo, le dijo David.
Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre, Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó: ¿Quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Dese cuenta lo que decíamos, o si no estoy mal, fue ayer que hablamos de eso, de que muchas veces cuando llegan las bendiciones, lo primero que nosotros hacemos es decir, no, yo no me merezco eso. No, eso es para otra persona. No, yo ya no. No, no se preocupe, yo no soy digno de eso, ¿no? Y pasó con Saúl, pasó con David, está pasando ahora con Mefiboset. Entonces no piense que es casualidad. No piense que únicamente es usted el que ha vivido eso o el que ha sentido que no se merece nada. Que cuando Dios lo quiere bendecir, usted lo primero que dice o lo primero que hace es poner una pared entre usted y Dios, incluso al momento que Dios quiere bendecirlo. Y eso es algo de lo que no se habla mucho. Algo de lo que se habla mucho y de lo que se dice bastante es de las paredes que nosotros ponemos entre Dios y nosotros cuando Dios quiere acercarse a nosotros, que cerramos el corazón, un montón de cosas. Pero ¿qué pasa con las paredes que ponemos cuando Dios nos quiere bendecir? De esas no hablamos casi. Pregúntese, ¿alguna vez ha puesto una pared entre usted y Dios cuando Dios quiere bendecirlo? Harold dice, sí, muchas veces. David dice, es porque el enemigo nos pone esas dudas. Isil dice, como 20. ¿Y por qué? ¿Por qué hacen eso? Por qué creen que pasa eso? Eliana dice, sí, me ha pasado. ¿Por qué creen que pasa eso? No hay una respuesta incorrecta. Cada persona o cada uno de nosotros lo ha vivido de una manera distinta. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que ponemos una pared entre Dios y nosotros cuando Dios nos quiere bendecir? Si es una bendición. En mi infancia me enseñaron a no ser merecedora. Un daño brutal, ¿ok? Por falta de fe algunas veces, ¿ok? Si ven que cuando por la culpa o pensamos que no lo merecemos. ¿Pero por qué? Tienes que ver más allá. Ya piensas que no lo mereces, pero ¿por qué crees que no lo mereces? ¿Cuál es la raíz? Entonces, eh, cuando yo siempre les digo, examínense, pregúntense qué ha pasado, también por el pecado, ok. Harold dice, por lo mismo que ayer mencionaste, durante toda mi infancia y adolescencia pasé por situaciones que influyeron en mí y me hicieron sentir no ser merecedor ni digno de las bendiciones de Dios. También por el pecado. Total, miren, una de las cosas que yo he aprendido en este último tiempo es em, entre más cerca estoy yo de Dios, entre más tiempo paso yo con Dios, un poco se me hace más fácil volver cuando cometo un error. Y, y yo hace mucho dejé de luchar con pensamientos de no, no me lo merezco por mi pecado, no me lo merezco por esto. Muchas veces yo ponía esa excusa o decía eso de no, por mi pecado, no me merezco nada, no me merezco el perdón de Dios. Hasta que un día escuché que si Dios te perdona pero tú no te perdonas, entonces tú tienes estándares más altos que los de Dios entonces. Y ahí me cambió todo.
yo decía, no, yo soy lo peor, yo me merezco lo peor, yo no me puedo perdonar por lo que hice, yo no me puedo perdonar por lo que le hice a esa persona, y Dios ya perdonó a esa persona y Dios ya lo perdonó a usted y usted no se ha perdonado. Por eso siempre les voy a decir, y nuevamente, esto no es un live grabado, autoexamínense. No se conformen con el hecho de decir, Dios no respondió a mi oración. Por eso pregunté y David dijo como no, por el pecado y por la culpa, ¿no? Porque no nos sentimos merecedores. ¿Pero por qué? En el caso de Isil, no, pasó algo en mi infancia y eso me hizo que hoy luche con ese pensamiento, ¿sí? También porque nos es más fácil escuchar las mentiras del enemigo que la verdad de Dios. Ok, excelente. ¿Por qué? Si ven a lo que los quiero llevar, ¡Qué ¿por qué? bendición! Gracias Isil por esa pulsera de equipo. ¿Sí ven? ¿Alguna vez les ha pasado que no se sienten merecedores y ponen una pared entre ustedes y Dios? Sí, listo. ¿Por qué? No, por la culpa. ¿Por qué? Porque me es fácil escuchar las mentiras del enemigo. ¿Por qué? Y entre usted más profundo vaya, más herramientas va a tener para defenderse. ¿Por qué? Por tonto. Ah, bueno, ahí sí yo... eh, ahí sí yo... Cada uno hace sus propias conclusiones, ¿no? Pero... eso es a lo que yo los quiero llevar. A que se pregunten constantemente por qué. ¿Por qué es más fácil para usted creer las mentiras del enemigo? ¿Por qué es más fácil para usted creer lo que las personas dicen de usted por encima de lo que Dios dice de usted? ¿Porque lo escucha más seguido? A veces la respuesta no es una respuesta, uno está esperando una respuesta hiper mega espiritual y termina siendo no, pues porque la verdad todo el tiempo desde pequeño me decían una y otra vez que yo no servía para nada, que yo no servía para nada, pues hasta que me lo creí. Entonces no todas las respuestas tienen que ser, mejor dicho, de que bajó un ángel y le dijo a usted, no. La respuesta es porque me lo decían mucho. Tanto que lo tomé parte de mi identidad. Cuántas veces a usted le han dicho que usted es un ciudadano del cielo y que es coheredero de Jesús? Tal vez contadas con una mano. ¿Y cuántas veces le han dicho es que usted no es digno, es que usted no es merecedor, es que usted es un pecador, es que usted no se merece nada, es que usted es esto, usted es esto otro? ¡Qué Muchísimas tal vez. bendición! Gracias Isil por el cono de helado. Entonces, la respuesta está mucho más clara de lo que usted piensa. No necesita ayunar 10 días para saberla. Pregúntese. Yo le digo la regla de los 5 porqués. Si usted después de 5 porqués ya no tiene idea, ya está llegando como al final. ¿Ha puesto paredes entre usted y Dios cuando Él lo quiere bendecir? ¿Por qué? Por el pecado. ¿Y por qué por el pecado? No porque me es más fácil creer las mentiras del enemigo. ¿Por qué? Porque me las decían mucho. ¿Y por qué cree que las decían mucho? No, porque a mi mamá la crearon así. Y ella lo hizo de la misma manera conmigo. ¿Sí ve? 5. Entonces, hágalo de esa manera. 5 porqués. Inténtelo. Inténtelo. Tome una situación
y trate de definir o de llegar hasta el fondo de esa situación. Y, y em, al momento de que usted llegue y tenga esa respuesta, ahí ya sigue lo de, bueno, entonces ahora qué hago con esta respuesta. Ahora qué hago con esto que ya sé, ¿no? Hola Sanel y Samu, bienvenidos mis brothers. Em, Como dice Isil, ya sabemos el mal y ahora cómo lo resolvemos. Harold dice, cuando alguien dice que algo que Dios no ha dicho de ti, hay que confrontarlo y meditarlo sobre. Sí, total, qué totalmente. bendición. Gracias Celi por esos 5 TikToks. Em, y siempre va a haber comentarios o que te calan más en el corazón, si bien porque es la primera vez que te lo dicen o porque viene de una persona que tú estimas o que quieres mucho. Como que duele más, ¿no? Como no lo esperaba de ti, literal, ¿no? Em, Listo, dice. Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y dijo, ¿le ha dado al nieto de tu amo todo lo que pertenecía a Saúl y a su familia? Tú y tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí, a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Siba respondió, sí, mi señor el rey, yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de ese momento, Mefiboset comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Mica. A partir de entonces, todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefiboset. Y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey. David derrota a los amonitas. Después de un tiempo murió Nahas, rey de los amonitas, y su hijo Anún subió al trono. David dijo, le mostraré lealtad a Anún, así como su padre Nahas siempre me fue leal. Entonces David envió embajadores a Anún para expresarle sus condolencias por la muerte de su padre. Pero cuando los embajadores de David llegaron a la tierra de Amón, los comandantes amonitas le dijeron a Anún, su amo, ¿realmente cree que estos hombres vienen para honrar a su padre? No. David los ha enviado a espiar a la ciudad para luego venir y conquistarla. Entonces Anún tomó presos a los embajadores de David. Les afeitó la mitad de la barba, les cortó los mantos a la altura de las nalgas y los envió avergonzados de regreso a David. Cuando llegó a oídos de David lo que había sucedido, envió mensajeros para decirle a los hombres, quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y luego regresen, pues se sentían muy avergonzados de su aspecto. Cuando el pueblo de Amón se dio cuenta de que tan seriamente había provocado el enojo de David, los amonitas contrataron a 20.000 soldados arameos de infantería de las tierras de Bet Rehob y Soba, 1.000 del rey de Maca y 12.000 de la tierra de Top. Dese cuenta lo que pasa por asumir. Yo creo que una de las cosas que usted se va a llevar después de estos 365 días juntos es que usted tiene que dejar de asumir por las situaciones y analizarlas con detenimiento. Todo esto se pudo haber evitado. Todo esto que estamos leyendo se pudo haber evitado. ¿Por qué? Por el mal consejo. Entonces, dos aprendizajes rápidos y cortos y directos de esta situación. No asuma con lo primero que ve. No saque conclusiones de lo primero que ve. Y he visto muchas novelas mexicanas, ¿eh? Esto como primero. Y lo segundo es... y lo segundo es... a medida que usted va creciendo y a medida que usted va avanzando en su fe, hay varias situaciones que, que usted puede hacer como lo hizo David, que quería honrar a Nahas, que usted puede tener una buena intención de que usted lo pueda hacer de una manera desinteresada, pero nuevamente por falta de consejo de la otra persona y por estar asumiendo, esos fueron los dos errores que Anún cometió. Estar rodeado qué de personas que le guiaron a un bendición. mal consejo y
y a una mala decisión. Y segundo, asumir con base en una situación de que no tenían toda la información. Sí, simplemente los vieron y dijeron eso, ellos no vienen en son de paz, ¿no? Entonces, cuidado con asumir y cuidado de rodearse de las personas incorrectas. Muchos de nosotros tuvimos que aprender a las malas de que no teníamos que rodearnos de siempre, siempre, de todo aquel que dice, como no recuerdo el chico que llegó ayer preguntando si teníamos un grupo o no, eh, que no todo el que viene diciendo, no, hagamos un grupo para hablar de la palabra y conversamos y nos mandamos mensajes. Yo por eso soy muy reacio a eso. Entonces, no todo el que me dice, Señor, Señor, complete la frase. Exacto. Luego ahí solo andan buscando idóneos. Sí, claro, el grupo de motivación y enviar frases cristianas y mensajes de apoyo termina siendo de que fulanito está con su tanita y su tanita con fulanito y él con ella y ella con él y, él, y después eso mejor dicho se vuelve... Entonces, cuidado, cuidado. Listo. Entonces, comienzan a mandar al privado que, hola hermanita, sí. Hacen el, después del primer Zoom, que ya la ve por cámara, dice, uy hermanita, tuve una revelación. Una revelación, mejor dicho, solo tuve que verla por Zoom. Y Dios me reveló. Dios me la reveló. Mejor la puso así, enfrente, a lo que usted prendió la cámara. No lo hagan, muchachos, no lo hagan. Listo. Sí, sí, no hay que andar creyendo en esos y en esas. ¿Eh? Cuando David se enteró, envió a Joab con todos sus guerreros a pelear contra ellos. Las tropas amonitas se pusieron en pie, a la entrada de la puerta de la ciudad, mientras que los arameos de Soba y Rehob, junto con los hombres de Tob y Maca, tomaron posiciones para pelear a campo abierto. Cuando Joab vio que tendría que luchar tanto por el frente como por la retaguardia, eligió algunas de las tropas selectas israelitas y las puso eh, bajo su propio mando para luchar contra los arameos a campo abierto. Dejó el resto del ejército bajo el mando de su hermano Abisaí, quien atacaría a los amonitas. Si los arameos son demasiado fuertes para mí, entonces ven en mi ayuda. Le dijo Joab a su hermano, si los amonitas son demasiado fuertes para ti, yo iré en tu ayuda. Sé valiente, luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios y que se haga la voluntad del Señor. Hola Dianita y gracias por ese quiéreme, no te había saludado, perdón. Bienvenida. Eh, Cuando Joab y sus tropas atacaron, los arameos comenzaron a huir. Al ver que los arameos corrían y los amonitas huyeron de Abisai y retrocedieron a la ciudad, y terminada la batalla, Joab regresó a Jerusalén. Al darse cuenta los arameos de que no podían contra Israel, se agruparon y se les unieron tropas adicionales arameas que Hadad-Ezer mandó llamar del otro lado del río Éufrates. Esas tropas llegaron a Elam bajo el mando de Sobac, el comandante de las fuerzas de Hadad-Ezer. Cuando David oyó lo que sucedía, movilizó todo ¡Qué Israel, bendición! cruzó el río Jordán y guió al ejército de Elam. Gracias Isil por esos 6 TikToks. Los arameos se pusieron en formación de batalla y lucharon contra David, pero nuevamente los arameos huyeron de los israelitas. Esta vez las fuerzas de David mataron a 700 conductores de carros de guerra y 40.000 soldados de infantería, entre esos a Sobac, el comandante del ejército. Cuando todos los reyes que estaban aliados con Hadad-Ezer vieron que Israel los había derrotado, se rindieron a Israel y se convirtieron en sus súbditos. Después de esto, los arameos tuvieron miedo de ayudar a los amonitas. Entonces vemos que al final esto que estamos leyendo es un poco la manera como Dios se hizo muy, muy, muy presente en, en las victorias de David, ¿no? David y Betsabé. Y aquí empieza, muchachos. Y aquí empieza, muchachos.
un segundo capítulo en la vida de David. No tan exitoso, ni tan bueno, ni tan, ¿no? En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron a la ciudad de Rabá. Con tantas esposas, yo diría tercer capítulo, sí. Sí, a lo que me refiero es que de esto que va a pasar ahora va a influir mucho no solo en David, sino en sus generaciones venideras. Por eso digo que es como un segundo capítulo grande de lo que está pasando con David. O de lo que va a pasar con David. Destruyeron el ejército amonita y visitaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Uy. Una tarde, después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías el hitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Entonces David envió un mensaje a Moab: mándame a Urías el hitita. Así que Joab se lo envió. Cuando Urías el hitita llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y el ¡Qué ejército y bendición! cómo marchaban la guerra. Hola Andrés, gracias por el quiéreme. Después le dijo a Urías: ve a tu casa a descansar. David incluso le envió un regalo a Urías apenas éste dejó el palacio. Pero Urías no fue a su casa, sino que durmió esa noche a la entrada del palacio con la guardia real. Al enterarse David de que Urías no había ido a su casa, lo mandó a llamar y le preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué no fuiste a tu casa ¿Por qué no fuiste anoche a tu casa después de haber estado fuera por tanto tiempo? Urías le contestó: el arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas, y Joab y los hombres de mi señor están acampando hacia el abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa. ¿Qué están hablando ustedes dos acá? Ah, hablando de comida, mejor dicho. Ok. ¿Y qué están hablando Celi y Anita? ¿Qué está pasando? Listo. Está bien, quédate hoy aquí, le dijo David, y mañana puedes regresar al ejército. Así que Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente. David lo invitó a cenar y lo emborrachó. Pero aún así no logró que Urías se fuera a la casa con su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir a la entrada del palacio con la guardia real. Sí, denle pena, Dianita. Listo. David trama la muerte de Urías. No sea chismoso, pero es que si veo que me salen mensajes a cada rato, que se hablan a hablar de eso y que no quieren que todos nos enteremos que Dianita no ha almorzado, pues que se escriban por interno y así nadie se entera. Cosita. Uy, definitivamente aquí no, mejor dicho, ya sé cómo se siente Andrés. Juzgado, señalado, cada vez que entra a este chat. Andresito, pido perdón. Si así te sientes, pido perdón. Entonces, la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la dio a Urías para que se la entregara. La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab: pon a Urías en las líneas del frente donde la batalla sea más violenta. Luego retrocedan para que lo maten. Así que Joab, entonces vengan acá. Así que Joab asignó a Urías a un lugar cerca de la muralla de la ciudad donde sabía que peleaban los hombres más fuertes del enemigo. Y cuando los soldados del enemigo salieron de la ciudad a pelear, Urías el hitita murió junto con varios soldados israelitas. Luego Joab envió a David un informe de la batalla. Le dijo a su mensajero: informa al rey todas las novedades de la batalla, pero tal vez se enoje y pregunte: ¿por qué las tropas se acercaron tanto a la ciudad? ¿Acaso no sabían que dispararían desde la muralla? ¿No fue Abimelech, hijo de Gedeón, muerto en Tebes por una mujer que le tiró una piedra de molino desde la muralla? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Entonces dile: murió también Urías el hitita. O sea, literalmente
encubrió la muerte de ese pobre hombre. Por lo tanto, el mensajero fue a Jerusalén y le dio el informe completo a David. El enemigo salió contra nosotros a campo abierto, le dijo, y cuando los perseguíamos hasta las puertas de la ciudad, los arqueros que estaban en la muralla nos dispararon flechas. Mataron a algunos hombres del rey, entre ellos a Urías elitita. Bien, dile a Joab que no se desanime, dijo David. La espada devora hoy, la espada devora a este hoy y a aquel mañana. La próxima vez esfuércense más y conquistarán la ciudad. Cuando la esposa de Urías se enteró de que su marido había muerto, hizo duelo por él. Una vez cumplido el periodo de luto, David mandó que la trajeran al palacio y ella pasó a ser una de sus esposas. Luego dio a luz a un hijo, pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Natán reprende a David. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad. Uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Esperen, antes de seguir, esperen, me devuelvo acá. Ya. Todo esto que pasó con David y Betsabé, antes de seguir con el último capítulo, es: dese cuenta que por primeras veces David no consultó a Dios. Ni una sola cosa. Nada en todo el capítulo. Se le olvidó a David cómo consultar a Dios. Se le olvidó a David cómo debía preguntar para tener dirección o no de Dios. No. Se estaba haciendo el loco, como decimos nosotros, para poder obrar como él quería. Efectivamente. David sabía lo que hacía. Y David sabía que si hablaba con Dios, Dios le iba a decir que no hiciera eso. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Nosotros sabemos que está mal. Nosotros sabemos que el hecho, miren, ni siquiera necesitamos consultar a Dios porque sabemos que eso que vamos a hacer a Dios no le agrada. No es que necesitemos consultarlo, es que ya usted lo sabe. Que hacer eso que usted hizo estuvo mal, que no tenía por qué hacerlo, que no había necesidad, no tenía por qué hacerlo. Deje de hacerse loco. Deje de hacer como que no sabe. Deje de pretender que usted no sabe lo que está haciendo. Entonces, si usted sabe lo que está haciendo y sabe que no le agrada a Dios y aún así lo va a hacer, aténgase a las consecuencias. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él acunaba como una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar a un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como que el Señor vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que la robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice: yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías elitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. ¿Sí? Natán hizo el mic drop, sí, literal. 4 ovejas por 4 hijos.
De ahora en adelante, tu familia vivirá por la espada porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor, por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Uy, hermano, no. O sea, yo sabía que lo que se venía era fuerte, pero esto está... Esto es... Esto roza otros niveles, ¿eh? Increíble. Eso me impactó mucho el verso 12. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. David confiesa su culpa. Entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has demostrado un total desprecio por la palabra del Señor con lo que tú hiciste, tu hijo morirá. Consecuencia del pecado. Acá está. Y hace rato no poníamos eso. Después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo que David tuvo con la esposa de Urías. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo, y no comió y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Finalmente, al séptimo día, el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo, se decían. ¿Qué locura hará cuando le digamos que el niño murió? Cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño?, preguntó. Sí, le contestaron. Ya murió. De inmediato, David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones, se cambió de ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. Sus consejeros estaban asombrados. Hola Sofi, bienvenida. No lo entendemos, le dijeron. Mientras el niño aún vivía, usted lloraba y rehusaba comer. Pero ahora que el niño ha muerto, usted terminó el duelo y de nuevo está comiendo. Ayuné y lloré, respondió David, mientras el niño vivía, porque me dije, tal vez el Señor sea compasivo y permita que el niño viva. Pero recuerde que Dios no es hombre para cambiar de opinión. Pero ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré, pero él no puede regresar a mí. Me tengo que ir, pero esto está. Un saludo, Babi. Dios te bendiga, gracias por estar. Luego consoló a Betsabé, su esposa, y se acostó con ella. En muchas ocasiones eh, Dios quita el pecado, pero no la consecuencia. Uy, me gusta ese título, Babi. Me gusta ese título. Me gusta, me gusta. Eh, Mejor dicho. Entonces ella quedó embarazada y dio luz a un hijo y David lo llamó Salomón. El Señor amó al niño y mandó a decir por medio del profeta Natán que deberían llamarlo Jedidías, que significa amado por el Señor, como el Señor había ordenado. ¡Qué bendición! Gracias Isil por esos 5 TikToks. Muchas gracias. David conquista Rabá. Mientras tanto, Joab luchaba contra la ciudad de Rabá, la capital de Amón, y tomó las fortificaciones reales. Entonces Joab envió mensajeros a David para decirle, he peleado contra Rabá y he capturado el suministro de agua. Ahora traiga el resto del ejército y tome la ciudad. De lo contrario, yo seré quien la conquiste y reciba el reconocimiento por la victoria. Entonces David reunió al resto del ejército y fue a Rabá. Peleó contra la ciudad y la tomó. David quitó la corona de la cabeza del rey y la colocaron sobre la de él. La corona estaba hecha de oro con gemas incrustadas y pesaba 34 kilos. Además, David se llenó un enorme botín de la ciudad. También hizo esclavos a los habitantes de Rabá y los forzó a trabajar con sierras, picos y hachas de hierro y a trabajar en los hornos de ladrillos. Así trató a la gente de todas las ciudades amonitas.
Luego David regresó a Jerusalén con todo el ejército. Y con eso, muchachos, día 97. Karin, Harold, Sara, si se quieren venir para acá para TikTok, son súper bienvenidos para que sigamos conversando antes de terminar. YouTube, gracias por ver este video y mañana nos vemos con el día 98.